el primer enemigo de Dios fue Satanás, que aún antes de haber ser humano, Satanás se rebeló en contra del gobierno de Dios. Y hoy en día podemos decir claramente que de los poderes espirituales está primero Dios, incluyendo allí Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el segundo en categoría de poder es Satanás. Ignorar esto es realmente faltar a la verdad y incurrir en un peligro espiritual de una arrogancia o de una ignorancia que es fatal. Dicen también los apóstoles, allá Judas y también Pedro, que algunas personas sin entender realmente el poder espiritual de la maldad a veces hablan cosas que no entienden. Y a veces profieren maldiciones y juicios con entidades de poder que realmente están superior a cualquiera de nosotros. Ahora, hoy vamos a hablar acerca de cómo Cristo triunfó sobre Satanás, y al poner nuestra fe en Cristo, su victoria llega a ser también la nuestra. Y en su nombre y en su poder es entonces que podemos presentar batalla de una guerra que ya se ganó. Pero es cuestión de tiempo que se consuma la victoria. ¿Están conmigo? Jesucristo es el vencedor. La lectura bíblica que nos estaba leyendo Justin nos dice que por cuanto los hijos de los hombres participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para derrotar a través de la carne, de su cuerpo, al que tenía el imperio de la muerte. Este es Satanás. Y liberar a los que por temor a la muerte estaban cautivos a él. Ese verso del Hebreos 2:14 encierra el mensaje de que quiero compartir con ustedes. Que Cristo, a través de su vida, muerte y resurrección, venció a Satanás. Y todo aquel que cree en él participa de la misma victoria y la misma liberación de cualquier temor. Cuando leemos Lucas capítulo 11, versículos 21 y 22, el propio Jesús está hablando de Satanás y de su reino de una manera nueva para su generación. Él dijo: como el hombre fuerte armado guarda su palacio, cuando lo hace, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en quien confía y reparte el botín. ¿Qué versículo? ¿De quién está hablando Jesús? ¿Quién es el hombre fuerte? ¿Y quién es el que viene y lo saquea? Bueno, este verso Jesús está diciéndonos que el hombre fuerte es Satanás. Satanás tiene autoridad por la base militar que ha establecido en la creación, que es el pecado del hombre. El pecado del hombre es lo que le da el derecho a Satanás obrar en él y a través de él y sobre él en toda la creación. Como el hombre ha pecado y es enemigo de Dios y está lejos del gobierno de Dios, entonces no queda en un lugar neutro, sino queda bajo la potestad de Satanás, que es el segundo en poder en comparación con Dios y enemigo de Dios. Por eso en un versículo clave como aquel, creo que aparece en Colosenses, ustedes pueden ayudarme, que el Señor nos libertó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Entonces, ¿cómo hizo eso? Bueno, Él, Jesús, que es un hombre más fuerte que el que tiene autoridad sobre esa creación, hablando de Satanás, vino y dice, le quita todas sus armas en las que él confía y reparte el botín. ¿Cómo hace eso? Bueno, antes que Cristo viniese, Satanás pudiera darse golpe de pecho de ser la persona, o cuando digo persona es ser personal, porque los ángeles son seres personales, aunque sean espirituales, como Dios es una persona y es un ser espiritual, con mayor autoridad sobre la tierra. Y él pudiera estar confiado sobre eso. Pero cuando viene Cristo y con él viene la inauguración del reino de Dios, el que tiene poder mayor que el de Satanás, lo vence a través de su muerte, vida y resurrección, y el triunfo de Cristo dice que ahora lo reparte.
a todo aquel que cree. Otro versículo extraordinario aparece anterior a esto y dice: pero si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado. Amado hermano, el Señor Jesús está diciendo: mi ministerio lo estoy llevando en el poder de Dios. Y de una manera metafórica, el dedo de Dios, solo el dedo de Dios puede echar fuera los demonios. Solo Él puede hacerlo y solo con un esfuerzo mínimo lo puede hacer. Si yo lo estoy haciendo, es porque ya el reino de Dios está entre ustedes. Porque no hay autoridad humana, hermano. No hay poder político, ni intelectual, ni económico que pueda hacer frente a la potestad de tinieblas. Solo Jesucristo y solo quien confía en Él y están amparados en su reino. Pero esto es una buena noticia, amado hermano. Ya no estamos abandonados, nunca vamos a estar abandonados a la suerte de nuestros pecados. No vamos a estar desprovistos de poder y de protección en medio de un mundo donde pueda estar reinando Satanás, sino que ahora estamos en el reino de su Hijo y tenemos victoria. Veamos cómo a lo largo de la vida de Jesús Él conquistó esa victoria. Primero, Él venció sobre las tentaciones. Satanás tiene diferentes estrategias para obrar sobre la vida de los hombres. Esas armas de las cuales habla Jesús en el versículo 21 y 22 de Lucas 11, una de ellas es la tentación. La tentación es la seducción a hacer el mal. Santiago, hermano de Jesús, nos hace una cirugía de lo que fuera una tentación. Nos la descompone por pies. Y él dice, primero, que cuando uno es tentado nunca va a poder decir que Dios es el que tienta. Dejemos eso claro. No, Dios me metió en esa tentación para que entonces... No, Dios no te mete en tentación. Dios no te tienta, porque la tentación es la seducción a hacer el mal, y Él es santo y Él es bueno. Entonces nunca te va a seducir a hacer algo que es contrario a su naturaleza para después condenarte. Es ilógico. Santiago dice, no, Dios no tienta a nadie. Bueno, si Dios no tienta, entonces ¿quién lo hace? Santiago dice que cada uno es tentado, y esto nos dice que no hay persona que no esté tentada por Satanás. Todos y cada uno de nosotros enfrentamos diferentes tentaciones en diferentes grados de poder. Por eso Pablo nos dice en Corintios que cada uno, cuando es tentado, debe tener esta garantía que nunca va a ser tentado más allá de nuestra fuerza, porque fiel es Dios para darnos juntamente con la tentación la salida. Entonces, fiel es Dios en dos sentidos. Uno, en no permitir que seas tentado sin la posibilidad de vencer, y fiel es Dios en garantizar de que si pones la confianza en Él tendrás victoria. Ahora, esta seducción vino a Cristo y allí ocurre un dilema teológico que podemos meternos el resto de nuestra vida debatiendo. ¿Cómo Jesús, siendo Dios, pudo haber sido tentado? ¿Cómo un ser santo pudo ser tentado? Santiago agrava más las cosas cuando dice que cada uno es tentado cuando de su propia es atraído y seducido. Es decir, que la tentación tiene efecto cuando hay un deseo desordenado que no cumple el orden de la ley de Dios en nuestro propio corazón. Ahora, lo que tiene Satanás en nuestro corazón es un deseo que es un aliado de él y a él apunta. Para mí, por ejemplo, no va a ser una tentación un cigarro, pero para muchos sí lo puede ser. ¿No es cierto? Para mí no va a ser tentación una rumba, porque no sé ni bailar. Pero para otros una rumba lo pone en peligro. Una lata nada más dice, ay, muchacho, cuando yo era muchacho, ¿entiendes? Para uno un chocolate lo pone en peligro, para otro dice, me suda los cachetes. ¿Entiendes? Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído
y seducido. Por ejemplo, a ustedes que les gusta la pesca, y aquí Jorge parece que es el experto de la pesca entre nosotros. Él no vende pescado, ¿ok? Y si iba a vender alguno, ya yo lo tengo reservado. No todos los peces muerden el anzuelo con la misma carnada. ¿No es verdad? Hay algunos que se van con cualquier cosa, hasta con un bichito plástico ese que venden allá por... una cosa plástica ahí con brillo. ¡Pum! Me lo llevo. Pero no todo el mundo muerde algo plástico. Hay quien prefiere un camarón vivo. Son más exquisitos. Pero algo sí, cuando es atraído por esa carnada muy peculiar, conforme a la naturaleza propia que tiene el pez, una vez que muerde, el pez muerto. Y así dice Satanás, Santiago de Satanás, que usa una carnada, nos seduce, y una vez que caemos en la tentación, esa tentación, el pecado, lo que produce es muerte. Estamos fuera del agua, somos pescado frito. Pescado frito. Entonces, ¿cómo ese proceso se cumplió en Cristo para ser real? Bueno, la tentación en Cristo no vino de su concupiscencia, sino vino en forma como Adán. Adán era inocente. Y Eva, ¿sí o no? Eran puros y santos. Aún así fueron tentados. La tentación vino de afuera. Y entonces, en Adán y Eva no había un aliado llamado pecado o la carne o concupiscencia, que es el deseo desordenado. En Cristo tampoco había. Además, Cristo pudo haber sido tentado porque aunque era Dios, estaba encerrado en un cuerpo humano. Y en todo debería ser semejante a nosotros, nos dice Hebreo, para que entonces pudiera presentarse delante de Dios como sacerdote y representante de toda la raza humana. Por cuanto los hijos de los hombres, cada uno de nosotros que nació de mujer, ¿hay alguien que no nació de mujer? Es tentado, él también fue tentado, para entonces ser nuestro representante delante de Dios e interceder por nosotros. Aleluya. Ahora, Cristo fue tentado en el desierto. Mandy, ¿quién más fue tentado en el desierto según la Escritura? ¿Quién más fue tentado en el desierto? No, bueno. Corintios 10 nos dice que el pueblo de Israel también fue tentado durante 40 años en el desierto. También nos dice el escritor de Hebreos que el pueblo de Israel fue tentado también en el desierto. Entonces, es curioso, miren esto. Israel como pueblo es el hijo de Dios. Todos los profetas, casi todos los profetas se hablan del Israel como hijo mío. Jacob, hijo mío. ¿No es así? Sobre todo Isaías. Entonces, Israel como pueblo es hijo de Dios. Y él fue tentado en el desierto. Pero ¿qué pasó con Israel en el desierto? Dice Hebreos capítulo 3 y capítulo 4 que ellos cayeron muertos en el desierto. Y también 1 Corintios capítulo 10, porque donde vino la tentación, ellos cayeron una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Ahora Cristo está en el desierto como hijo de Dios, porque en el versículo capítulo 3 está diciendo, este es mi hijo, amado en quien yo tengo complacencia. Entonces él viene como hijo de Dios, pero viene como representante del pueblo de Dios a ser tentado donde Jacob como pueblo de Dios había caído. Ahora, esta es una analogía dentro del pasaje de Mateo, pero también tenemos otra en Romanos. Romanos 5 nos dice que Cristo es un segundo. Oigan, ustedes están afilados. Segundo Adán. ¿Por qué? Porque el primer Adán fue tentado y por medio de ese primer Adán que fue tentado y pecó, entró el pecado y todos somos pecadores. Entonces era necesario que ahora un segundo Adán tomara la misma posición ante la tentación, pero este Cristo vivo venció sobre la tentación, venció sobre Satanás, y él entonces nos da la posibilidad de ser una nueva raza humana. Una nueva creación, un pueblo de Dios. A partir de Adán, todos los hombres pecados y murieron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero a través de Cristo, Él venció, y todo el que tiene fe en Él tiene victoria sobre el pecado, tiene victoria sobre la muerte, tiene victoria sobre Satanás, y entonces un linaje nuevo. Ahora la tierra tiene estos dos linajes.
aquellos que son de la carne, descendientes de Adán, y aquellos que según el Espíritu somos descendientes de Jesucristo. Y estamos cohabitando en la tierra. Las tentaciones vienen para ambos, pero nosotros tenemos una esperanza diferente. Cada vez que venga el mal a seducirnos, nosotros en el nombre de Cristo tenemos una gracia sobreabundante para tener una posibilidad de victoria. El pecado nunca es tu única opción. El pecado nunca es tu mejor opción, porque hay victoria en Cristo para ti. Lo único que tenemos que hacer es repetir el modelo. Jesús estaba orando y ayunando antes de entrar en tentación. Nosotros debemos permanecer en oración. El Espíritu, la verdad, está dispuesto, pero nuestra carne es débil. Por tanto, debemos velar en oración. Pelear en oración por nuestra alma. Lo otro que hizo Jesús, usted no sabe, ¿qué hizo? Cada vez que vino la tentación, Él dijo, escrito está. Todas las respuestas de Cristo están basadas allí en Deuteronomio. Y están encerrados en ese espacio preciso donde el pueblo de Israel está en el Éxodo, se le está dando la ley y hay un recuento entonces a una segunda generación. De Deuteronomio es un recuento de la ley para una segunda generación. ¿Están conmigo? Estoy a millón hoy, voy cortando rápido, pero ustedes síganme. Entonces allí, a esa segunda generación se le estaba dando un recuento de la ley y Cristo está diciendo, yo se lo voy a recontar al diablo por tercera vez. Escrito está. No solo del pan vive el hombre, no tentarás al Señor tu Dios adorarás y solo a Él. Pan, 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 pan. Él no se puso a explicar, Él no se puso a dar razones, o déjame decirte, tú no sabes quién soy yo. No. Escrito está. Con el diablo no se dialoga, hermano. Con el diablo no se razona. Mira lo que le pasó a Eva. Me suena interesante lo que tú dices. Cuéntame más. Yo no lo voy a hacer, pero no está de mala información, no ocupa espacio. Cuéntame. Dice San Pablo que el que se cree estar firme, mire que no caiga. Con el diablo no se habla. Si tú no vas a la tienda del diablo a comprar nada, no te asomes a su vitrina. Es como algunas, yo no debo decir quién, pero quién si no. Estoy aburrida, ahora me acordé, déjame entrar a esta tienda a ver si yo no voy a comprar porque no tengo dinero, pero mira esto, lo voy a poner en la... Yo no lo voy a comprar. ¡Ay! No me di cuenta. Compré esto que me hacía falta y ahí estaba en la lista. De todas maneras. ¿Ya? Si no vas a comprar, ¿para qué vas ahí? Si no tienes el dinero, ¿para qué lo pones en el carrito? Te lo vas a llevar. Pero tú estabas aquí. Entonces, amado hermano, Satanás no puede con un alma, un ser humano, una mujer, una jovencita, un hombre que está poseído por la palabra de Dios. Y esa palabra debe reinar ya en ti antes que llegue el encuentro. Allí Jesús nos dijo, déjame, ¿a dónde metí el rollo de Isaías? ¿Dónde busqué el Deuteronomio? Mi mamá me dijo, no, escrito está. David dijo, tus dichos he guardado, ayúdame hermano, en mi corazón para no pecar contra ti. Entonces esa palabra tiene que estar ya guardada para que cuando venga tú puedas hacer la conexión de la palabra con la tentación y vencer, si no eres pescado frito. Él venció la tentación. Déjame decirle que al final de ese recuento de Mateo capítulo 4, versículo 11, allá al final, Él dice, y después de haber tentado en todo, después de haberlo tentado, ahí hay solamente un ejemplo de 3 tentaciones, de haberlo tentado, Satanás lo dejó por un tiempo. Lo que quiere decir que esto es simplemente un asomo de lo que fue su realidad a lo largo de toda
su vida. Satanás no descansa. A las 2 de la mañana, tú estás desvelado, Satanás no descansa. Fin de semana, tú estás en West Palm Beach, de vacaciones, Satanás no descansa. 10 de la mañana, estás en tu oficina, Satanás no descansa. Satanás tanto es de forzado y de trabajador que nos diera a nosotros la sensación que es omnipresente, aunque no lo es. Wow, hermano. Nosotros no podemos renunciar a la esperanza segura que nos da Cristo de victoria en la tentación aquí y ahora. Pero al mismo tiempo no podemos ignorar sus maquinaciones, porque si en realidad queremos ser santos, podemos hacerlo por la gracia de Dios, pero tenemos que estar preparados. Ahora, ¿qué más hizo Cristo? Lucas capítulo 13, versículos 10 al 17, Él sanó a los oprimidos. Creo que es allí donde Jesús está sanando a una señora. Había llegado él a la sinagoga. Ustedes saben que las mujeres no acostumbraban ir por allí, pero ahí llega una mujer que estaba encorvada, que yo me imagino, doctor, que haya sido por una escoliosis, rematudea. Era rígida, encorvada, su mirada hacia el piso. ¿Usted se la puede imaginar? Algo así me lo imagino yo. Cristo llega, la toca y la sana. Era sábado, se me olvidó decirlo. Y algunos dijeron, si este es profeta, supiera que el sábado no es para esto. Que venga cualquier otro día. Es más, todos ustedes saben, no venga más nadie aquí un sábado a sanar, que Jesús no va a sanar a más nadie. Y ahí se armó. ¿Y Jesús qué dijo? ¿Qué dijo? Si nosotros en sábado podemos hacer tareas menores cuando pensamos que sean buenas, ¿cuánto más? Y aquí viene el detalle. Yo no podré sanar a esta hija de Abraham, a quien Satanás la había oprimido por tantos años por medio de la enfermedad. Entonces, nosotros nos podemos dar cuenta que Satanás puede oprimir al ser humano, además de tentarlo. Una de las formas en que lo puede hacer es a través de las enfermedades. No todas las enfermedades son del diablo, para que no salgamos por allí reprendiendo cada dolorcito de cabeza y cada virus, ¿ok? Doctor, esto no es influenza, esto es un espíritu de catarro. No salgamos por ahí diciendo eso, pero tampoco ignoremos que hay dolores de cabeza que vienen del diablo. Y son dolores de cabeza en sentido metafórico y literal. Satanás tiene poder sobre el cuerpo del ser humano según la soberanía de Dios para afligir al hombre. ¿No fue el caso de Job? Job dijo al Señor, mira, toca su cuerpo porque todo lo dará el hombre cuando le tocan su pellejo. Aún así él guardó la fe. ¿Pero qué trajo Satanás? Trajo una enfermedad sobre el cuerpo. Amado hermano, además de tocar el cuerpo, que es una de las cosas que más nos puede afligir, Satanás tiene otras maneras de llegar a oprimirnos, a entristecernos, a acaparnos. Uno son las dudas. Otro es el miedo. Y otra es la ansiedad continua. Cuando Satanás toca una mente con miedo, incredulidad o ansiedad, es un tormento la existencia. ¿No has visto a esa persona que dice, el refrigerador puede estar lleno, pero no tengo apetito? La cuenta del banco está tranquila, pero no puedo dormir. Yo vivo como un susto, como un saltico así en el estómago, como si algo
algo malo fuera a pasar. ¿Tú no has visto a esas personas? No hay pastilla que pueda quitar eso. No hay psicólogo que pueda quitar eso. No hay psiquiatra que pueda quitar eso. No hay pastor que pueda quitar eso. Tiene que haber una experiencia del alma con Jesucristo que la ilumine e irradie su gloria hasta lo más íntimo del alma para que sea liberado de los tormentos de la vida. Cristo lo puede hacer. Los tentáculos de Satanás, las tinieblas de Satanás se extienden sobre las almas que no han tenido un encuentro con Él. Y aunque el sol está allá arriba en el meridiano, en el alma hay oscuridad y noche. Pero cuando viene el poder de Cristo, cuando se establece el reino de Dios en el alma de un ser humano, todo se hace luz. Y hay gozo, y hay paz, y hay confianza. Por tanto, cuando pases un día, 2 días seguidos, quejándote demasiado, angustiado demasiado, temeroso demasiado, tú dices, vamos a dar un paso atrás. En el nombre de Cristo, mi Dios es más que esto. Y no se trata de confesión positiva ni visualización. No, nada de eso, nada de eso. Se trata de fe. Los hijos de Dios creemos a Dios. Él es el soberano, tiene control sobre las circunstancias. Él está sobre la enfermedad, sobre la crisis, sobre la carencia, sobre los conflictos, sobre el bueno, sobre el malo. Él está sobre todo, por tanto yo descanso en Él. Él me ama. Por tanto, esta circunstancia, Él puede obrarla para mi propio bien y para su gloria. No importa qué sea. Esa liberación de la angustia las experimenta por fe en Cristo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiar. Yo he vencido al mundo. Sí, lo venciste tú, sí, pero lo que quiero decirte es que mi victoria ahora es tu victoria si tú confías. Amado hermano, Juan 10:10, propio Jesús dice: el ladrón, cuando viene a tu casa, está dispuesto a todo. ¿No es verdad, Lynn? ¿Alguien ha experimentado un robo? Bueno, en Cuba dice, miren, lo siento mucho. Lo siento mucho. De esa experiencia, solo el Señor puede liberar a uno. El ladrón, cuando llega a casa, está dispuesto a todo. Por eso, la ley ampara a quienes defienden su casa y lo suyo. Si viene alguien, se mete en tu casa y tú lo hieres o tú lo defiendes o tú te fajas o tú le metes un jarrón por la cabeza, la ley te ampara. ¿Por qué? Porque está allí en tu casa. Pero entonces, ¿por qué? Porque tú sabes que el hombre está allí o la mujer está allí o ellos están allí, pero no sabes ni las intenciones ni hasta dónde. Porque el ladrón, dice Jesús, no viene sino para. Ayúdenme. Ayúdenme. Matar, robar y destruir. Pero ¿qué cosa? Sobre todo, la vida humana. Todas las miserias del hombre se responden o se reducen a estas dos cosas. Uno, a sus malas decisiones ajeno a la ley de Dios, que se llama pecado, y a la intromisión de Satanás de autoridad sobre su vida, porque él vive en el pecado. Amado hermano, miren, a Dios sea toda la gloria. Dios tiene todo el poder. Satanás está derrotado. Pero Él no tiene un ápice de piedad, Satanás, de bondad. En Él no hay un pensamiento del hilo de un pelo que sea de intención amena de considerar hacer algo bueno. ¿Usted se imagina? Es malo, oscuro, mentiroso y tramposo, delincuente, engañador. Por tanto, no juguemos con la tentación. No menospreciemos la autoridad y la cobertura que Dios da a su Hijo. Vivamos en el reino de Dios, que ahí solo allí hay plenitud. Por eso Jesús dijo que Satanás no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para darle vida, y vida en abundancia. Amado hermano, esa vida
viene al poner la fe en el Hijo. Él es la vida, en Él estaba la vida y su vida es la luz de todos los hombres. Quienes creen en Él reciben la vida de Dios, el Zoé de Dios. Y esa vida, una vez que está en tu pecho, es el comienzo de una vida que será eterna. Pero esa vida comienza a florecer y a florecer, emolciando todos los rincones de tu ser, una nueva creación en tu corazón. Si el alma sin Dios pudiera compararse con el versículo 1 y 2 de Génesis, que está desordenada y vacía, la vida de Cristo en el alma es como del versículo 3 en adelante, que dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y termina el 31 diciendo, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno y en gran manera. Esa es la nueva creación que ahora quiere Dios hacer en nuestros corazones, por la vida de su Hijo. Amado hermano, pudiera seguir hablando tanto de la victoria de Cristo, pero quiero mencionar al menos una más, antes de hacer algunas conclusiones. ¿Me lo regalan? Cristo reprendió a Satanás cuando le estorbaba para ir a la cruz. Le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás puede interrumpirnos querer interrumpirnos en nuestro propósito de Dios, aún usando los seres que más nos aman. Y ellos ignorarlo, que lo están haciendo. Pero él dice, Pedro, tú sabes cuánto yo te amo. Y yo sé que tú me amas. Pero lo que me estás pidiendo de que no siga este camino, se opone a la voluntad de Dios. Por tanto, quien está hablando no eres tú, Pedro. Apártate de mí, Satanás, y reprende a Satanás que está usando ese buen sentimiento de Pedro para estorbarlo a él. Pero no termina allí. Yendo a la cruz, llegando a la cruz, siendo crucificado Jesucristo, dice Colosenses capítulo 2, versículo 14, que Cristo los exhibió a ellos, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cómo lo hizo? Tomó el acta de decreto que había sido escrita en contra de nosotros por nuestros pecados, la clavó juntamente con él en la cruz para que quedara anulada nuestra acta de condena en contra nuestra. Y entonces al resucitar al tercer día, su victoria es también la nuestra al creer en Él. ¡Aleluya! Amado hermano, quien cree en Jesucristo tiene garantizado perdón de pecado. Perdón de pecado, liberación de condena, paz con Dios. Esta es la mayor victoria que contrajo Cristo en la cruz. En su derrota fue triunfador. ¿Cuánto más será aquel día glorioso que venga en victoria sobre una nube y con voz de trueno llame a todos sus hijos de los cuatro extremos de la tierra al reino de Dios por toda la eternidad? En ese día glorioso, quienes le han aborrecido dirán, montes caigan sobre nosotros. Se meterán en las cuevas, se hundirán en el mar y no quedarán cubiertos de la gran ira del Hijo de Dios. Porque Él vence siempre. El propio Señor, de manera profética, en el Salmo capítulo 2 dice, honren al Hijo, no sea que se inflame su ira de repente. Mano, tenemos un Cristo victorioso sobre tentación, sobre opresión y dificultades en la vida, sobre el pecado y Satanás. Él es un Cristo victorioso. Entonces, ¿qué tenemos para nosotros? Primero, debemos estar envueltos en medio de esta batalla cósmica de una manera consciente y activa. No podemos ignorar. Mira, amado hermano, muchos cristianos y bautistas nosotros pecamos de ser avestruces. Pensamos porque tenemos la cabeza metida en el hoyo, el mal no existe. Es como que viene el lobo, si yo meto la cabeza aquí y no veo el lobo, es como Esdras. Esdras llega a abuelo y está en una circunstancia que él no puede esconderse, él simplemente hace esto, mira. Y después, ¿qué hace? ¡Ay, qué susto! No te había visto.
No existe porque no te ve. Satanás, aunque tú no lo veas, y aunque tú lo niegues, y aunque tú dices, yo no estoy para esto, esto es un tema oscuro de las escrituras. No. Está revelado para que sepa que tienes un enemigo. Tú estás en el medio de eso. Y si tú no levantas guardia, te van a dar un clase trastazo que tú no vas a saber de dónde vienen los palos. Lo más que podemos hacer es estar alerta. Y el consejo de Dios viene. Estás en medio de una batalla. Tú, al hacerte aliado de Dios, eres enemigo de Satanás. Por tanto, debes estar preparado. Segundo, los males del gobierno de Satanás invaden la vida humana por todos los frentes. Y Dios nos está enviando entonces a este mundo bajo la autoridad de Satanás en el nombre de otro rey, que es Jesucristo triunfador, para que donde quiera que nosotros lleguemos tengamos el espíritu de Josué, la actitud de Josué, seamos esforzados y seamos valientes, porque el Señor nos dará toda tierra que ponga nuestros pies encima. Tú llegas a ese cuarto donde está esa circunstancia y tú vas en el nombre de Cristo a traer la paz de Dios, el consuelo de Dios, el amor de Dios, la sanidad de Dios, la luz de Dios. Tú vas a levantar ese número que te dieron para que tú llamaras y hicieras una oración, y al hacer eso tú vas en el poder y la autoridad del Señor. Cada vez que tú estás viviendo en el Espíritu, lleno del Espíritu Santo, y estás siguiendo su voluntad, y donde quiera que tú vayas en el nombre de Cristo, tú vienes con la autoridad de Cristo sobre lo que haya allí. Y tenemos garantía que mientras vamos haciendo la voluntad de Dios, somos inmortales e invencibles, hasta que Él haya cumplido su propósito. El propio Jesús dijo que haciendo su misión podemos beber cosas mortíferas y no nos hará daño. ¿Qué estás diciendo, amado hermano? Yo te guardo, yo te amparo, yo soy tu protector. Ve y haz tu trabajo. Yo estoy contigo. El triunfo de Cristo sobre Satanás es ahora nuestra victoria. Hay que celebrarlo, hay que declararlo. Hay que vivir con la cabeza en alto, hermano. ¿Tú has visto algún cabizbajo coger la medalla de oro? Mira, nada más agacha la cabeza para coger la medalla. ¿Y después qué? ¿Y después qué? Nosotros, para ser coronados, para ser honrados, agachamos la cabeza. El Rey nos recompensa, el Rey nos da la victoria, el Rey nos reconoce como hijo, y una vez que lo hace, levantamos la cabeza. Jehová es mi escudo alrededor de mí, Él es mi gloria, y el que levanta, está bueno ya de vivir cabizbajo, quejabrundo, de vivir lamentándose. Vamos a celebrar la victoria. Su victoria es también la nuestra. Podemos hacerlo ejerciendo la fe, resistiendo la tentación, velando en oración, participando en la misión, siendo llenos por la palabra. Pero es posible hacerlo. Somos más que vencedores por medio de la fe en Él. Póngase de pie, por favor. Vamos a hacer una oración. Oh Dios, te damos gracias porque eres tan bueno, Dios. Gracias, Dios. Estamos perdidos en nuestros pecados. Estábamos sin esperanza bajo un tormento que a veces hasta desconocíamos del reino de Satanás. Pero hemos sido liberados, hemos sido perdonados, hemos sido trasladados. Ahora estamos en el reino de tu amado Hijo. Ahora todo es luz, todo es luz. Gracias, Dios, gracias, Dios. Padre, cuando las tinieblas, las dudas, las ansiedades, el afán, la preocupación gana terreno en nuestro corazón, que una luz de rayo de la gloria tuya ilumine nuestro ser. Y recuerde que ya estamos en Cristo, sentados en los lugares celestiales, reinando juntamente con Él. Llénanos de la unción del Espíritu Santo para traer tu vida, traer tu paz, traer tu poder donde aún hay tinieblas, hasta que la luz de tu Hijo lo llene todo. En el nombre de Jesús. Amén.